Todos coincidimos en los autos que son inequívocamente clásicos. Un Ford Modelo T, un Porsche 911, pero hay algunos autos que están más en la línea y es ahí donde empieza la discusión de ¿qué es un auto clásico? O más bien, ¿qué hace que un auto sea clásico? ¿Es, por ejemplo, un Renault 4 un auto clásico? ¿Un GT-R R32 o R33? O por ejemplo un Peugeot 205 GTI. ¿Son esos autos verdaderamente clásicos? Estoy seguro que si agarras una revista que trata con estos autos, es muy probable que aparezca la palabra clásico. Pero ¿lo son realmente? Y eso es lo que me hizo plantear este video, porque con los autos inequívocamente clásicos no hay dudas de que lo son. Pero con estos autos que están ahí en la línea y hacen a uno preguntarse ¿son clásicos o no son clásicos? Es donde se pone mucho más interesante ver esos matices y preguntarse ¿qué hace que un auto sea clásico? La respuesta rápida de qué hace un auto clásico o no clásico es la siguiente. Según la FIVA, que es la Organización Internacional de Vehículos Antiguos, un auto clásico es un auto que cumpla con los siguientes requisitos. Es un auto que tenga más de 30 años, no sea auto de uso de todos los días, y se encuentra en un estado prácticamente inmaculado de conservación. Según la ley argentina, un auto clásico es un auto que tenga más de 30 años y valga por lo menos $12.000. Obviamente una limitación que tiene la ley es que tiene que dejar el menor espacio posible a la interpretación humana. Imagínate si alguien estuviese importando un auto de 1987 en la Argentina que vale $100.000 y cuando está por entrar el de aduana le dice no, para mí no es clásico, así que tráelo de vuelta. Esas cosas pueden llegar a pasar en Argentina, pero la ley tiene que ser clara. Por el otro lado, una organización internacional que tiene que tener un cierto prestigio y que tiene que tener cierta imparcialidad, tampoco puede darse el lujo de tener evaluadores y que haya inconsistencias, que un evaluador considere un cierto auto clásico y que otro auto no sea clásico. Entonces tienen que poner estos lineamientos así formales. Lo divertido es que alguien que sube videos a YouTube como yo no tiene esas limitaciones, entonces puede permitirse mucha más parcialidad. Obviamente una limitación muy fuerte tiene el criterio de la FIVA, es, por ejemplo, al decir que el auto no tiene que ser un auto de todos los días. Entiendo de dónde viene esto, porque es una limitación que se puso para que cualquiera que tiene un auto destartalado que lo usa todos los días, pero tiene más de 30 años, no vaya a sacar su carnet de auto antiguo. Pero por otro lado tiene una limitación. ¿Qué pasa si soy un millonario excéntrico que el día de mañana me pongo a usar mi Jaguar E-Type como auto de todos los días? O mi Mercedes Pagoda. ¿Deja de golpe ese mismo auto de ser un auto clásico? En general creo que auto clásico depende del auto que es y no tanto del uso que se le termine dando. De la misma forma creo que incluso si vemos casi el chasis de un Porsche 911 clásico ahí tirado juntando óxido, creo que seguiríamos diciendo que eso es un auto clásico, aunque no esté funcionando, aunque esté chocado, aunque le falte una rueda. Y sin embargo para la FIVA eso no sería un auto clásico necesariamente, salvo esté restaurado. Con lo que respecta a la ley argentina y en realidad también a la FIVA que pone el plazo ese de 30 años, es que tenés autos que se fabricaron a lo largo de los años y justamente hoy caen en el medio de ese periodo de corte de 30 años. Entonces, ¿qué pasa? Un Nissan Skyline GT-R del 89 es un auto clásico, pero uno del 90, que es esencialmente el mismo auto, no lo es. Es un poco raro. Yo creo que si uno ve un Nissan Skyline R32 por la calle, no va a parar al dueño y decirle para, mostrame el título de tu auto. ¿Qué año es? Así puede ver si es un clásico o no es un clásico. Creo que alguien ve un Skyline GT-R R32 o una Testarossa o uno de los últimos 911 clásicos e inmediatamente dice es un clásico, independientemente de si se haya fabricado en el 89, en el 90 o en el 91. Y luego está el precio, que en el mundo de los autos clásicos oscila muchísimo. ¿Qué pasa con, por ejemplo, a precios de Estados Unidos? Un Corvette C4, que tenés uno impecable por $13.000 y uno un poquito menos cuidado por $11.000. ¿Qué pasa? Uno de ellos es un clásico y el otro no. Yo creo que cualquiera diría que un C4 es o no es clásico. De hecho, ese es uno de los autos que cae justamente en esta franja que no queda muy claro. Pero creo que el criterio sería independientemente del estado de conservación. Entonces, ocurren esas cosas cuando se usan esos criterios que intentan ser objetivos. Sí, funcionan en la mayor parte de los casos. Todos estos criterios, el de la FIVA, el de la ley argentina, dejan adentro autos como una 250 GTO o un Mercedes Pagoda o un Ford Modelo T. Y entonces me puse a pensar, ¿qué es lo que hace que la gente le diga a un auto que es un clásico? ¿Qué es lo que hace que alguien mire y diga, ok, este auto definitivamente es un clásico? O que haya cierta cantidad de gente que diga, uff, este auto es clásico.
qué es lo que lleva a la gente a pensar esas cosas? Eso es lo que me puse a pensar y me puse a darme cuenta que en su mayoría lo que hace que un auto sea clásico o no sea clásico es ese valor nostálgico, esa cosa de revivir la historia que llevó ese auto, y es cuando deja de importar las prestaciones que tiene, números objetivos, la cantidad de potencia, el equipamiento. Nadie pretende que una Ferrari de 1965 sea más rápida que un auto actual o tenga más equipamiento de seguridad o confort. Una Ferrari moderna es objetivamente muchísimo mejor en casi cualquier disciplina que se le ponga a una 250 GTO. Sin embargo, una 250 GTO vale por lo menos 40 o 50 o 60, creo que hasta 100 veces más que la Ferrari promedio que se vende. Entonces, ¿por qué la gente paga más por ese tipo de autos? Es por un tema de nostalgia principalmente, de que el auto es una obra de arte, de que el auto te trae recuerdos, de que vos creciste viendo ese auto que quizás en un póster o un amigo tenías uno o lo que fuese y hoy podés llegar a tenerlo, hoy te interesa tenerlo, hoy por ahí tenés el poder adquisitivo porque en esa época tenías 10 años y hoy tenés 40, 50, 60 y podés comprar ese auto que te encantaba cuando eras chico. Algo interesante cuando se piensa además el criterio de la edad es que dado suficiente tiempo, todos los autos se vuelven clásicos. Hoy ves un Chevrolet de los 40, que era quizás el equivalente al auto más base de la gama circulando por la calle, y vas a decir, ese es un auto clásico. Pero quizás hace 30 años no lo era. Y hay autos que son casi instantáneamente clásicos. Autos que tienen 10 años, puedo pensar en un Carrera GT, puedo pensar Ferrari Enzo, que se están acercando a los 20 años, pero no llegan a cumplirlos, y creo que son en la mente de la mayoría que lo ve circulando un auto clásico, un auto que no es viejo, en el sentido de que no es un auto destartalado que uno ve por la calle, y tampoco es un auto nuevo, tampoco es de esta generación, son motores aspirados, son motores grandes, son cosas que son de otra época, pero tampoco tienen 30 años. Entonces lo que hace un auto clásico es quizás esa nostalgia, esa sensación de que es un auto que ya no pertenecería a la época actual, pero al mismo tiempo es un auto que se busca, que realmente se mira como diciendo, ok, este es un auto que yo tendría, es un auto que guardaría en mi garage, que tiene recuerdos, que vale la pena restaurar. Y a eso voy quizás, que quizás un auto clásico es un auto que vale la pena mantener en buen estado y tenerlo cuidado y restaurado. Algo que yo recuerdo siendo chico es que el Peugeot 404 era el ejemplo del auto destartalado, desvencijado, que uno podía comprar por 2,50 pesos y estaban todos podridos, destruidos. Y un día, de repente digo, hace mucho no veo un Peugeot 404 por la calle. Y los pocos que empezaba a ver, en lugar de estar todos destruidos, estaban cada vez más bien cuidados, pintados, restaurados. El auto un 404, se había convertido en clásico casi de la noche a la mañana. Hoy todavía alguno que otro para restaurar se ve, pero hoy creo que, por ejemplo, un Corsa de primera generación o incluso los últimos Falcon son autos mucho más cercanos al auto que era el 404 en su momento, o el 504 hoy. Incluso el Falcon vivió eso mismo. El Falcon destartalado era el ejemplo de auto destartalado hace solo 10-15 años. Hoy cada vez son menos esos Falcon destartalados y cada vez son más los Falcon restaurados, cuidados y que dan esa sensación de auto americano de la década del 60 y del 70, especialmente los primeros Falcon. Entonces, creo que podemos estar de acuerdo que un auto se vuelve clásico cuando la gente lo empieza a comprar, no tanto para usarlo para todos los días como medio de transporte, como decisión objetiva de decir, ok, este es el mejor auto que me puedo comprar por la plata, el más rápido, el más confiable, lo que fuese, y cuando la gente empieza a comprarlos por un factor no tan racional, un poco más nostálgico, decir, me gusta el Falcon porque me gusta el Falcon, porque es lindo, porque me trae recuerdos, porque es un auto de otra época, y no tanto porque es el auto más rápido que me puedo comprar por la plata, es el auto más cómodo que me puedo comprar por la plata. Y creo que eso es lo que lleva un auto clásico. Y que un auto clásico no se use todos los días es más una consecuencia que una causa. Si vos compras un auto por la nostalgia, por tenerlo bien cuidado, para restaurarlo, no lo vas a usar todos los días. Pero un auto no se vuelve clásico porque uno no lo use todos los días. Y entonces me puse a pensar cómo alguien podía llegar a cuantificar esto, por así decirlo. Cómo alguien podía llegar a decir, ok, un auto se vuelve clásico cuando pasa esto. ¿Y cómo puedes llegar a medir cuando la gente lo empieza a comprar por un componente nostálgico en lugar de cuando la gente lo empieza a comprar por un auto de todos los días? Me puse a pensar qué pasa cuando un auto de repente se empieza a volver clásico. Y es que empieza a subir de precio. No importa si empieza a valer $10.000 o $3.000. Pero de repente un auto que era esencialmente chatarra o casi chatarra empieza a valer más. Y a medida que el auto se vuelve más viejo y menos confiable y más raro y más difícil conseguir repuestos y se vuelve más lento en comparación a su contraparte moderna,
más vale el auto. Y eso es un poco lo que tiene el auto clásico, que es tan interesante, que es el componente nostálgico lo que va subiendo y va reemplazando a toda esa parte objetiva, racional de las prestaciones, del confort, de la seguridad que decía antes. Entonces, si vos tenés como una especie de curva de precios del valor de un auto, espero que se vea bien en la cámara, que es como que el precio va bajando, va bajando, va bajando, en un momento se empieza a estabilizar y de repente empieza a subir un poco. Y eso pasa eventualmente con todos los autos, hasta el Renault 4 decía antes, que para mí es un clásico, aunque haya sido el auto más económico en su época. Y entonces, si vos podés ver esa curva de precios, podés darte cuenta cuando el auto a la gente le está empezando a interesar. También desde un punto de vista menos científico, por así decirlo, de ver la curva de precios que hacen los autos, cuando de repente los autos que ves en la calle de esa marca modelo que antes estaban todos destruidos, de repente están en buen estado, de repente la gente se da vuelta de nuevo a verlos. Yo, la verdad que el otro día me crucé un Fiat Uno de los primeros que parecía salido del concesionario, me di vuelta para verlo, genuinamente. Es muy raro verlos en ese estado y yo creo que, por ejemplo, es un auto que le quedan un par de años de ser auto como es ahora, especialmente un SSR, un auto, bueno, ni hablar los turbo, le quedan pocos años de ser como el auto económico para preparar y para usar de todos los días, y dentro de poco va a ser un auto que vamos a ver más en estado cuidado que en estado, bueno, como se los ve a la mayoría hoy en día. Entonces, un auto clásico no es un auto que tenga 29 o 30 o 31 años o 48 años. Es un auto al que la gente lo está viendo con nostalgia más que como medio de transporte. Y un auto que la gente lo está comprando más por esta sensación, por algo más pasional, que por algo racional. Hay muchos autos que en los próximos 5, 6, 7 años para mí se van a volver clásicos. Si se quiere, esta categoría de clásicos que se llama Young Timers, que son como esos autos que no son antiguos, pero siguen siendo clásicos. Muchísimos autos que hoy vemos en la calle y que hoy por ahí no se les da nada de atención y que mañana van a ser clásicos. Y por mañana casi que me refiero literalmente a el año que viene, dentro de 2 años, o cuando alguien se quiera dar cuenta, de repente todos esos autos van a estar bien cuidados y bien mantenidos y van a ser casi un objeto de culto. Para vos, ¿qué autos que hoy son comunes en el día a día se van a volver clásicos en los próximos 5 a 10 años? Espero este video te haya gustado. Si así fue, no te olvides de ponerle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido del canal. Hasta luego.